bienvenidos a la entrevista del día. La diputada Paulina Núñez está con nosotros para conversar de varios temas que han estado marcando la pauta a nivel nacional y también local. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos nuevamente en la entrevista. Hola, Carolina. Gracias a ustedes. Quizás me gustaría partir por uno de los temas que todavía sigue generando repercusión, aunque no es tan reciente, pero el que Chile no haya ido al pacto finalmente, cierto, de la ONU en el tema migratorio sigue generando varias reacciones, sobre todo en esta localidad, diputada, y no habíamos tenido la oportunidad de conversar directamente respecto de este punto, que marca un poco lo que el gobierno ya viene dando como señales desde que entró, ¿cierto?, en la administración de este segundo periodo de ordenar en el fondo lo que ha dicho, ¿cierto?, el gobierno, pero con una serie de consecuencias también desde la oposición y las críticas y los movimientos y organizaciones que hoy defienden a migrantes. En ese sentido, es la línea que vamos a seguir viendo porque parece endurecerse cada vez más, es decir, salirse de un pacto que además es internacional, o no salirse en realidad, no adscribir a esta forma de ver la migración a nivel mundial. Sí, a ver, primero yo creo que de todas maneras, porque fue un compromiso de campaña, porque todos supimos desde ese inicio cuál era la mirada del entonces candidato Sebastián Piñera y por supuesto cuál es la mirada de nuestra coalición, vamos a seguir viendo señales que vayan en la línea de fortalecer primero la política interna, la política nacional y por lo tanto discutir estos temas dentro de nuestro país, en el Congreso, con el legislativo, con el Ejecutivo, perdón, como colegislador, obviamente con las organizaciones que se ha trabajado en muchos de algunos temas que se han resuelto como el proceso extraordinario de regularización o el propio plan de retorno que la propia comunidad haitiana le solicitó al Ejecutivo, pero además decir que más que endurecer la mano, yo creo derechamente que es ponernos al día en nuestra política interna, insisto, en materia de migración. No adherir al pacto significó críticas desde la oposición, pero desde una oposición, Carolina, que nada hizo durante 4 años. A mí me tocó. Yo personalmente tuve que interpelar al ministro de Interior y nos reunimos en una bancada transversal que teníamos con diputados de todos los partidos políticos, con los ex ministros de Interior, con los 3 que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet y con ella también en una oportunidad. Y la verdad es que no era prioridad. Distintos motivos. Primero, porque había reformas estructurales que sacar adelante. Segundo, porque no había acuerdo. De hecho, el exministro Burgos yo creo que fue el más sincero porque nos dijo a todos los que estábamos presentes que no había acuerdo en su coalición y que habían otros temas, insisto, que poder sacar adelante. Y el ministro Fernández, que el que a mí me tocó interpelar, además que yo noté que tenía poco conocimiento del tema, dijo no hay recursos porque una nueva institucionalidad significa recursos. Entonces, creo que la decisión de no adherir al pacto significó, como bien dijo el presidente, nosotros celebramos eso y concordamos con él, que protejamos primero la política pública interna, discutámoslas acá y no adhiramos a algo que, por ejemplo, no distinguía o no distingue, porque el pacto ahí está, no distingue entre una migración regular y una irregular, que se encuentren los inmigrantes en esa situación, o no distingue, por ejemplo, en el derecho del Estado receptor de determinar ciertos requisitos de ingreso e incluso de salida, porque, claro, nadie duda, y en esto yo quiero ser muy clara, a pesar de que desde el Ejecutivo hubo distintas miradas en su minuto, y eso hay que decirlo, lo reconoció el presidente ayer o antes de ayer en una entrevista, que migrar es un derecho humano. Lo que no puede ocurrir es que ese derecho humano se sobreponga al derecho del Estado receptor de pedirte directamente que tú cumplas las normas en tu país, que ingreses, por ejemplo, por pasos habilitados, que salgas cuando cometas determinados delitos y que en definitiva opere una institucionalidad interna. Algunos dijeron, Carolina, recordemos que no era vinculante, porque lo que dijimos primero desde el presidente de la República, que él asumió la vocería el primer día, que esto era un pacto vinculante. Si entendemos por vinculante que te vas a someter a un tribunal de justicia, claro, esa es una mirada. Pero cuando uno firma un pacto, y más como país, ¿cierto? El presidente de la República o el canciller en representación de todo Chile, obviamente que lo firmas porque tienes que cumplir lo que dice el pacto, porque de lo contrario dejaríamos de ser un país responsable, que cumple lo que firma, y al no estar de acuerdo con varias de esas cláusulas, como las que acabo de poner de ejemplo, lo normal era no adherir a ese pacto, y sí creo que se hizo bien con la abstención, porque eso nos permitió dejar en la discusión cuáles eran aquellas cláusulas que no estábamos de acuerdo y que chocaban con nuestra la política. Ciudadanía. Parecía ser que la ciudadanía respalda, no así la clase política, y eso va a ser difícil de convencer porque todavía quedan bastantes años y la forma de mirar la migración ya ha quedado fijo o claro como el gobierno la ve. ¿De qué manera se convence entonces a la oposición también, diputada? Porque eso trajo una serie de consecuencias, entredichos, el tema del derecho humano que usted lo mencionaba recién, o la forma en que uno lo ve, y trajo consecuencias políticas también para el actual gobierno. De hecho, la popularidad también, el presidente Piñera ha ido bajando. Mira, yo creo que, insisto, cuando uno tuvo la posibilidad de gobernar, y no solamente en los últimos 4 años anteriores a este gobierno, en el ex gobierno de la presidenta Bachelet, sino que durante otros 20 años,
y nada se hizo respecto a una política pública en materia de migración. Y cuando digo nada se hizo, no me estoy refiriendo a un proceso extraordinario de regularización, un plan de retorno o regularizar la situación de aquellos que están en nuestro país. Me estoy refiriendo a una ley que todos sabemos ya lleva más de 40 años, ¿cierto?, del 76, y obviamente que había que modernizarla. Yo entiendo que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet era donde empezó o se notó un aumento de los inmigrantes que iban llegando a Chile, y era en ese minuto que uno podría haberse hecho cargo. En el primer gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto, de hecho, que obviamente no teníamos la mayoría, no se pudo llegar a acuerdos y era el último año además del gobierno. Pero en el anterior gobierno creo simplemente que escuchar a los ex cancilleres de los distintos gobiernos que tuvo la ex concertación o la ex nueva mayoría, me parece que escapa a toda lógica de aquellas personas que ocupan cargos, porque no estamos hablando de ministros sectoriales, estamos hablando de los ex cancilleres, que obviamente muchos tienen que decir en esta situación. Entonces, cuando tú escuchas a personas desde la oposición que tuvieron cargos, que pudieron haber hecho eso y que hoy día entran a criticar además y te exigen que tú tomes una decisión distinta cuando no están ellos gobernando, creo que raya incluso en la patudez. ¿Qué consecuencias va a tener en lo legislativo, que se está tratando de sacar No, adelante lo un proyecto de ley? distinto, porque al final, por ejemplo, a mí me llama la atención lo del senador Ricardo Lagos Weber, que él preside además la Comisión de Relaciones Exteriores y que el propio presidente, insisto, en esta última entrevista hace un par de días, reconoce que la forma no fue a lo mejor la más apropiada, y él mismo dice, me debieron haber pasado estos antecedentes antes, en el sentido de que cuando él personalmente revise el pacto, lee todo, en fin, no solamente con minutas desde los asesores, y se da cuenta que es perjudicial para Chile, él como presidente decide no adherir a este pacto, y obviamente comunicándole esto a el canciller y además al al embajador que estaba en Marrakech en ese minuto, porque fue una reunión previa a la Asamblea General. Y bueno, pero cuando el senador Lagos Weber recoge esta autocrítica de la forma y entramos al fondo, dice, mire, si yo coincido con que algunos puntos no coinciden a su vez con nuestra discusión en el Congreso. Entonces ahí te das cuenta que al parecer puede haber una molestia en que se enteraron por la prensa, en que no se le comunicó a quienes presidían las comisiones de Relaciones Exteriores, por ejemplo, o directamente está bien que él entiende que hay que adherir a estos pactos internacionales, pero sí reconoce que hay determinadas cláusulas que no coinciden con lo que él mismo entiende como una situación en desmedro de los propios inmigrantes cuando llega a Chile, de no distinguir o que dé lo mismo en el país una situación regular a una situación irregular. Entonces yo creo, habiendo hecho ese resumen, que cuando ya se empieza a discutir, porque todavía estamos en la Cámara de Diputados, este proyecto en el Senado va a tener eco. En la Comisión de Gobierno hubo varias indicaciones, varias modificaciones de la oposición, pero logramos despachar un proyecto. Claro, porque necesitan el acuerdo de la oposición, y más bien algunos dicen que se echa benzina a algo que se quiera pagar con el video, por ejemplo, que usted sacó, diputada, donde criticaba directamente que la ONU le pagaba el sueldo a Michelle Bachelet, la expresidente, incluso a varios de sus parlamentarios ahí puestos. Bueno, lo que pasa es que a mí me llama la atención que defiendan tanto a los organismos internacionales cuando nosotros hace bastante tiempo dejamos ser una colonia. O sea, lo que a mí me gustaría es que entráramos en una discusión de fondo y que nos dijeran entonces qué cláusulas, por ejemplo, que a nosotros no nos parecen correctas para el buen desarrollo de la política interna, pública, en materia de migración, a ellos sí les parece, y por lo tanto uno podría decir, bueno, no firmemos el pacto, pero recojámoslas en la discusión interna. No, ellos se quedan en que cómo vamos a quedar afuera de un pacto que la ONU levanta. Entonces, ahí empiezas a revisar quiénes son los que alzan la voz, y la verdad es que la ex ministra Paula Narváez, contratada por ONU Mujer. Bueno, la alta comisionada, la expresidenta, también contratada por la ONU. Los ex ministros cancilleres que levantaban la voz, el ex canciller, por ejemplo, Ignacio Walker, contratado por la CEPAL. El ex ministro Arena de Hacienda, también contratado por la CEPAL. Entonces, no es que uno crea, no es que uno invente. O sea, realmente cuando ellos dejan el poder, ¿cierto? Y democráticamente se elige a la coalición nuestra para gobernar, en general terminan en gobiernos, o sea, en organismos internacionales, y por lo tanto yo siempre digo, uno le responde al final del día, y es un poco lo normal, ¿cierto? En donde está, a quien le da, a quien le da a comer, a donde está trabajando. Entonces, por un lado, yo sí creo que opera una convicción de ellos, de querer firmar un pacto, de no estar de acuerdo a lo mejor, sin saber incluso, creo yo, cuáles son aquellas cláusulas, porque en este pacto yo lo leí, Carolina, yo lo leí, me lo estudié, lo revisamos con un par de asesores y con las personas que hemos seguido este tema, y te regula todo en materia de vivienda, le exige, por ejemplo, al Estado responder inmediatamente, sin distinguir entre situación regular y irregular, servicios básicos, que nosotros decimos, sí, hay que darlo, pero todos poniéndose a la fila cuando una persona ya esté en una situación regular en Chile. Porque si no, al final del día es como que entra, sale, se produce un desorden, no hay regularización, y eso yo creo que le hace mal a Chile. Entonces, yo lo dije, creo, o sea, tuvo de todas maneras mucha repercusión,
pero entendiendo que ese no es el único motivo, pero de todas maneras yo creo que sí repercute en la decisión. Diputada, también en las últimas semanas se ha dado otra discusión en medio de que estaba, ¿cierto?, el debate por lo que se constituye como derecho humano. ¿No surge esta derecha que va más allá de la derecha y dichos como la diputada Flores, que se declara pinochetista, que dicho sea de paso usted también respalda esa diversidad, dijo usted, dentro de la misma colectividad de Chile Vamos, pero en definitiva muchos vuelven a tener este discurso de ultraderecha que algunos creen que busca posicionarse también en Chile con la figura de Cáceres, el candidato a la presidencia, ¿cierto?, en las elecciones últimas. ¿De qué manera entonces también se convive con esto cuando la señal para la oposición de alguna manera es una forma de ver la migración o incluso los derechos humanos y los discursos sobre el pinochetismo en Chile? A ver, yo creo que en el caso de la migración desde la oposición y el gobierno, nosotros, parlamentarios, oficialistas, nosotros tenemos dos visiones muy distintas, pero que nos rayan, creo yo, en lo conservador, en lo liberal, en lo de izquierda o derecha, simplemente en entender que tener una migración segura, ordenada y regular responde a más normas, a un derecho del Estado receptor que no puede quedar en subsidio del derecho humano de una persona de migrar, de trasladarse. Pero yo creo que es una discusión más, no sé si llama la técnica, o más política, de la política pura, ¿cierto?, de visiones distintas. En el otro caso, en la figura de Pinochet o Kast, o también, digamos las cosas como son, en la izquierda que hoy día tengan un frente amplio, que ha ganado espacio y por lo tanto que ellos mismos, ¿cierto?, ven un conservadurismo en la exconcertación, en la nueva mayoría, o los dimidiretes que ha existido durante todo este tiempo con la ADC, son problemas de cada coalición y por eso yo creo que hoy día no hay ningún liderazgo claro en la oposición y algunos senadores tratan de alzar su voz en determinados proyectos o cuando desde la Cámara también tratan de fiscalizar con el rol que a nosotros nos corresponde desde ese punto de vista, pero yo no veo un orden, no veo un liderazgo y veo incluso que se hace poca oposición más allá a nuestro gobierno, que es lo lógico de una democracia, pero poca oposición ordenada, por decirlo de alguna forma. Y en el caso nuestro, yo creo que fue un error derechamente. Yo celebro la diversidad que podamos tener, pero esa diversidad tiene un límite. Yo hablo de dictadura y no me gusta Pinochet, y creo que a esta altura... Usted no es pinochetista. No. Muchos que No. también proviene de una familia incluso militar, muchos conocen eso, pero usted no es pinochetista. No, yo no soy pinochetista y mis padres tampoco son pinochetistas. ¿Qué es ser pinochetista hoy día? Incluso creo que es distinto haber apoyado en su minuto, por ejemplo, en un plebiscito, o haber votado por el sí o por el no, porque igual estabas votando por gobiernos democráticos, ya se había decidido, ¿cierto?, que el gobierno militar no continuaba y se estaba haciendo una elección. Pero creo importante entender que, sobre todo aquellos que estamos como nuevas generaciones en la política, hay que mirar al futuro. O sea, nosotros tenemos que tratar de converger en qué queremos para Chile de aquí en adelante y no qué pasó 40 años atrás. Hoy día, Carolina, al final... ¿Y la diputada Flores le hace bien? ¿Hoy día Chile Vamos o le genera más ruido más bien? Porque hay algunos que dicen, naturalmente, quizás alguna nueva colectividad se cree más allá de la derecha que hoy día conocemos, con algunos parlamentarios que hoy día están en el yo creo que no. Primero, yo creo, Carolina, que más que le haga bien o le haga mal, yo sí estoy consciente que dentro de nuestro sector aún hay muchas personas que o se consideran pinochetistas, ¿cierto?, o que aún no logran reconocer que en el gobierno militar hubo violación a los derechos humanos y eso no tiene ningún argumento ni ninguna justificación. Hoy día eso hay que reconocerlo, por supuesto, para fortalecer nuestra democracia y que nunca más lleguemos a eso y también hacer historia y entender por qué tuvimos que llegar a una situación tan crítica en nuestro país. Pero usted dijo gobierno militar, recién dijo dictadura. ¿Usted cree? No, yo nombré gobierno militar para decir que en un gobierno militar sí hubo violación a los derechos humanos y eso hay que reconocerlo. Entonces, pero por ejemplo, en eso pasa, Carolina. Hay gente que habla de pronunciamiento militar, gente que habla de gobierno militar, gente que habla de dictadura, gente que habla de un régimen, gente que habla de una guerra civil. Tú hablas con personas mayores. Lo que yo quiero decir que más allá de cuál es la terminología que cada uno le diga, eso hoy día es parte de un libro de historia. Eso fue pasado. No podemos hoy día y sobre todo las nuevas generaciones alzar esas banderas porque de lo contrario vamos a seguir polarizando al país y entrando en una discusión política además, que quién es más de izquierda, quién es más de derecha, o yo creo derechamente que en nuestro sector de todas maneras, y en eso también lo quiero dejar muy en claro, hay mucha diversidad y también creo que esa diversidad fue la que nos logró o nos permitió volver a gobernar. Nosotros tuvimos mucha votación de centro y además tenemos un presidente que todos sabemos en su minuto votó por el no, por ejemplo, pero también
sabemos que hemos logrado converger con personas que apoyaron en su minuto también el régimen y que hoy día obviamente reconocen la violación a los derechos humanos, la castigan, y es lo que a mí me gustaría también que existiera desde la izquierda. Que cuando uno les hable de Venezuela, les hable de Nicaragua, les hable de Cuba, también tuviéramos un rechazo total, porque al final del día las dictaduras no pueden tener color político. Cuando se violan derechos humanos, se violan derechos humanos indiferente de cuál es el dictador que está de turno. Así que yo sí creo que nuestra discusión tiene que ir para adelante. Reconozco esa diversidad que existe. Obviamente que lo de José Antonio Kast no lo meto al mismo saco porque él es un ex candidato presidencial. Nosotros lo que queremos obviamente es que él vaya dentro de nuestra coalición, perdón, dentro de nuestra primaria, y que podamos elegir el candidato único del sector dentro de una única primaria para no tener a nadie por fuera que nos logre sacar votos. Y hablando, recién decía, dejamos este tema para ir a la oposición. Usted decía, no hay mucha oposición ordenada. También quiero preguntarle a nivel local cómo ha visto, porque no ha sido fácil tampoco la instalación del actual gobierno regional. Recientemente hay una nueva renuncia, ¿cierto?, por razones de salud en este caso, ¿cierto?, del Seremi de Economía. También tuvimos hace un tiempo la salida de la Seremi de Medio Ambiente. No ha sido fácil y tampoco pareciera haber una oposición tan presente que para algunos dice habría incluso facilitado de alguna manera estos errores que ha tenido o lamentables salidas, como puede ocurrir en el caso, cierto, último de una razón de salud que se argumenta. Pero ¿cómo ve este cierre de año también, diputada, respecto del gobierno local y varios altos y bajos que esto ha tenido? Mira, veníamos de una actividad, Carolina, donde estábamos los 5 diputados y ningún senador, pero estábamos los 5 diputados y lo quiero decir, y el intendente, al hacer uso de su palabra, reconoce que con los 5 ha ido trabajando para poder sacar adelante proyectos que obviamente a ellos les interesa que levantemos en forma más local en cada una de nuestras comunas, pero también cuando hemos apoyado proyectos transversalmente que van por el bien de la región, hemos estado todos allí con nuestros votos. Y yo eso lo veo al menos en los diputados, y lo quiero decir. Creo que hoy día hay un muy buen trabajo con Marcela, con Catalina, con Esteban, con José Miguel, y que estamos, y uno lo nota que cada uno está sentado en su silla, obviamente en su sector político en la Cámara, pero insisto, cuando hay que levantar temas regionales no veo diferencia, y eso se agradece, porque podríamos estar, cierto, que cada uno buscara dentro de los archivadores, debajo del escritorio, pero la verdad es que veo que a todos con muchas ganas de poder aportar y de poder trabajar transversalmente y muy presente también en las actividades, y eso al menos lo veo. Los senadores los veo a los dos muy ausentes. Los veo muy ausentes, no solamente de la región, sino que con temas locales. Creo que en el caso del senador Guillén, además, lo noto que sigue muy golpeado. O sea, hoy día, cuando la oposición tiene que hacerle frente al presidente de la República o a los ministros, lo normal es que el ex candidato presidencial, que además sigue en la palestra porque está en el Senado, sea quien haga de vocero o de líder de esa oposición que no logró gobernar, pero que tiene mayoría en el Congreso. Y la verdad es que él nunca tuvo el apoyo de su sector, pero hoy día además no está validado tampoco. Entonces, creo que a ellos les cuesta articularse para eso, y en la región yo lamento que constantemente los vea muy ausentes. Escuché, por ejemplo, al senador Pedro Araya reclamando también en materia de la entrega de subsidios o de los aportes, ¿cierto?, que se estaban haciendo en la construcción de viviendas sociales, en fin. Y la verdad es que estamos al doble de la entrega de recursos que se habían hecho en años anteriores en nuestra región, y el propio director del Servio decía, es el único que no me ha venido a ver. Yo no tengo ningún problema, si aquí lo vamos a recibir, el de Seremi lo mismo, el intendente lo mismo. Mire, yo todavía no lo recibo, y vimos, por ejemplo, cómo los ex intendentes, salvo Blas Espinosa y Álvaro Fernández, que además mandaron sus excusas, pero todos desde que... Waldo Mora tampoco lo digo. También, toda la razón, se me está olvidando. Mandaron sus cosas, pero estuvieron, yo me atrevo a decir, unos 8 o 9, Carolina, presentes, y eso también habla bien de una región políticamente más madura, una región que entiende además que hoy día, si bien se vota por los partidos, se vota mucho por las personas y hay un voto cruzado, y una región que al final del día dejó de ser de izquierda. Es una región que hoy día tiene determinados nombres, que hay proyectos que hemos tratado de sacar adelante durante este año, y ahí me voy al balance, y yo me alegro, por ejemplo, que este año, a pesar, y voy a decirlo, a pesar de una difícil instalación y de renuncia de Seremis, pero que terminan coincidiendo. O sea, la ex Seremi de Medio Ambiente hoy día está en el gabinete de la ministra, y para ella era un desafío, nosotros así lo entendimos, le hicimos
una despedida y desde allá nos está ayudando con algunos temas además desde la región, pero hoy día ella no está, no es que la hayamos echado o esté en su casa, ella está incluso en un, creo yo, podríamos decirlo, a lo mejor para su desarrollo profesional en una mejor posición, y el Ceremi de Economía, él mismo decía dar un paso al lado porque, bueno, hace una autocrítica también y su salud no está en las mejores condiciones para poder ejercer un cargo que requiere recorrer la región. Entonces, se van produciendo esas situaciones, pero Carolina, yo hago un buen balance de recursos. Nosotros, y disculpa que te interrumpa, pero lo que hemos pedido por mucho tiempo y transversalmente era mayores recursos que hoy se traducen, por ejemplo, en un centro cierto tecnológico que no estaba decidido el lugar, hoy día está acá, estamos con las bases, hemos hecho varios hitos en ese tema, recursos para poder terminar obras que también estábamos esperando, como por fin la carretera hacia Calama, que la terminemos completa desde Carmen Alto, ¿cierto?, a Calama, estamos desde Antofagasta recién a Calama, yo hablo de vertedero, el nuevo relleno sanitario, por fin también, que durante 4 años, digamos las cosas como son, mucha política y mucha incapacidad técnica también se cruzaron e hicieron cortocircuito para no tener, por fin, ¿cierto?, insisto, un nuevo relleno sanitario, y lo vamos a tener. Esos podrían ser los hitos, dice usted. De todas maneras, o sea, yo creo que diputada, pero ¿cómo le podría entonces afectar al intendente cuando se dicen, por ejemplo, que hay una contratación de su ex pareja en el servicio de salud, o una denuncia ahora de quien fuera, ¿cierto?, la periodista del propio intendente, Margarita Moll, aduciendo, ¿cierto?, maltratos laborales en este caso? Ese tipo de cosas igual han estado pasando. De hecho, uno de sus hombres de confianza, Marcos Luza, que también trabajó con usted, ¿cierto?, diputada, hoy día no estaría en primera línea y lo habrían también removido a propósito de esta situación. ¿Qué pasa con esos hechos que también están sobre la mesa dando vueltas ahí? Sí, a ver, varias cosas. Hay unos que dependen de uno y otros que se te escapan. Yo, respecto de la última situación, de la demanda interpuesta por la señora Margarita Moll, bueno, al gobierno regional y por lo tanto al intendente como representante legal del gobierno regional, creo que a esta altura ya está radicado en los tribunales de justicia. Si esto hubiese quedado en el ámbito político, uno podría opinar más, pero cuando ya está radicado en los tribunales de justicia, creo que es inoportuno pronunciarnos del fondo del asunto. Sí, creo que es una muy buena decisión la que tomó el señor Marcos Luza de ejercer su derecho a defensa, porque de partida él no es parte en el juicio, él tiene que entrar como un tercero coadyuvante, tratar de que se le acoge esa posibilidad y por lo tanto defenderse. Y yo confío en la defensa de él. Y eso también lo quiero decir. Creo que acá hemos escuchado una sola versión y en el juicio vamos a escuchar la otra. Y en el caso del intendente, bueno, él lamentablemente como representante del gobierno regional, por supuesto que es a él a quien se le señala en la demanda, y lógicamente que también dentro del juicio operará una defensa por parte del gobierno regional. Sí, son esas pequeñas grandes cosas que no pueden pasar. Y ahí entonces uno tiene que ponerle doble o 3 o 4 ojos a ver a qué personas incorporas en equipos que vienen por mucho tiempo trabajando sin ningún problema. Porque si uno piensa, ya fue una de las cartas que se hablaba incluso para hacer Ceremi de gobierno de la misma colectividad. Sí, bueno, ella habló conmigo en ese minuto y ella misma bajó su nombre, y eso no es que se nos haya caído su nombre, ella misma decidió no ir por temas personales. Gracias, diputada, por acompañarnos. Muchas gracias, que estén muy bien. Bien, nos despedimos. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos como siempre por las pantallas de Antofagasta Televisión.